dar lugar comienzo el acto de entrega del premio Holcim Fin de Carrera 2009-2010 y voy a tener unas breves palabras nada más para darle muchas gracias en primer lugar a la empresa Holcim y a sus representantes que están hoy aquí presentes con su patrocinio a la Universidad de Sevilla en diferentes ámbitos y concretamente en el que tienen esta escuela que se materializa ya este año con la entrega de estos premios y con otra serie de actividades que se van a ir realizando. Estamos muy satisfechos de que el mundo de la empresa se vaya acercando a la universidad y vea el beneficio de la colaboración mutua, el enriquecimiento mutuo que supone el intercambio de experiencia, la investigación conjunta y el trabajo en diferentes ámbitos de formación. Y, por supuesto, como me toca como vicerrector de transferencia, pues todo lo que tiene que ver con los proyectos de investigación y la transferencia de tecnología. Y, por supuesto, también felicitar a la dirección del centro por configurar la cátedra como una cátedra más institucional para dar, digamos, diferentes actividades, no solo desde el punto de vista también de la investigación, sino otros como este, que estoy seguro que incentivarán el desarrollo de los proyectos fin de carrera. El acto va a estar moderado por el coordinador de la cátedra Holcim y al que paso la palabra para que vaya pues coordinando los diferentes puntos del acto. Bueno, muchas gracias, señor vicerrector. Bueno, como coordinador de las actividades de la cátedra Holcim, únicamente agradecer a todos los componentes de la mesa su presencia en este acto de entrega de premios. Es la segunda edición de los premios Holcim Fin de Carrera, que además coincide con digamos, el acto de cierre de actividades de este curso académico en cuanto a la cátedra, ¿no? Bueno, agradecer especialmente a la dirección de la escuela el haberle dado continuidad al proyecto de la cátedra, a Holcim España y a Manuel Soriano por la iniciativa y también a la Universidad de Sevilla por servir de marco, digamos, en esta relación empresa-universidad que yo entiendo tan interesante y necesaria, digamos. Bueno, darle las gracias también a todos los miembros del jurado, que la mayoría están aquí, y a todos los alumnos egresados que habéis participado en el concurso, ¿no? Porque de alguna manera, aparte, digamos, de la dotación económica del premio, el premio pretende incentivar y premiar la excelencia del alumnado, ¿no? Por lo tanto, yo creo que sin lugar a dudas supone un espaldarazo, digamos, al inicio de una brillante carrera profesional, ¿no? Bueno, sin más, tiene la palabra doña Begoña Blandón González, secretaria de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura, que procederá a la lectura del acta del jurado. Buenos días, buenas tardes. Doy lectura al acta del jurado del Premio Holcim Fin de Carrera 2009-2010. En la Escuela Técnica Superior de Arquitectura, a las 12 horas del día 10 de mayo de 2011, se reúnen los miembros que componen el jurado para el fallo del Premio Holcim Fin de Carrera, curso 2009-2010. Como presidente, don Narciso Jesús Vázquez Carretero, director de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura, y vocales, don Luis Alonso Juli Daza, consejero secretario del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Arquitectos, don Ramón Queiro Quijada, como representante o coordinador de la cátedra Holcim, y entre los profesores de los distintos departamentos de la escuela, doña Ángela Barrios Padura, del Departamento de Construcción Arquitectónica 1, don Francisco Márquez Pedrosa, del Departamento de Historia, Teoría y Composición Arquitectónica, don Miguel Ángel Gil Martín, Departamento de Mecánica de los Medios Continuos, Teoría de Estructura e Ingeniería del Terreno, doña Rosa María Añón Abajas, del Departamento de Proyectos Arquitectónicos, don Vitoriano Sáenz Gutiérrez, Departamento de Urbanística y Ordenación del Territorio, y don José Joaquín Parra Bañón, del Departamento de Expresión Gráfica Arquitectónica. Como secretaria de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura, Begoña Blandón González. Los trabajos presentados corresponden a los alumnos que, de acuerdo con las bases de la convocatoria, obtuvieron la calificación mínima de notable y optaron al premio.
Este jurado, como hemos dicho, compuesto por el director de la escuela, 6 profesores de los distintos departamentos, un representante de la Catedral Holcim, representantes de los colegios profesionales y la secretaria de la escuela, y a la vista de los proyectos presentados, después de un exhaustivo estudio de los mismos, acuerda conceder los premios Holcim a los siguientes arquitectos. El primer premio para Carlos Cerezo Dávila, con su prototipo de edificio de almacenamiento masivo de vehículos en puertos. Un segundo premio para Manuel María Granados de Osma, con su proyecto Residencia Universitaria y Alojamiento para Jóvenes Artistas. Un primer accesi para Rosalía Fenutria Aurmesquet, 20 viviendas y un taller para artesanos en la calle San Luis 70 de Sevilla. Y el segundo accesi para Francisco Javier Fernández Gallardo, con su proyecto Experimentos de Sostenibilidad en la Isla Graciosa, Puertos Mutantes. Para que conste en acta, se firma este documento en Sevilla el 12 de mayo de 2011 por los miembros del jurado. Si os parece, pasamos al tercer punto en el que se hace entrega de los premios. Voy a ir llamando a los premiados y desde la mesa se les hará entrega. El segundo accesi es para Francisco Javier Fernández Gallardo. El proyecto Experimentos de Sostenibilidad en la Isla Graciosa, Puertos Mutantes. Le hace entrega del premio el director de la escuela. El primer accesi para Rosalía Fenutria Aumesquet. 20 viviendas y un taller para artesanos en la calle Salud. Le entrega el premio el vicedecano del Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla. El segundo premio para Manuel María Granados de Osma, con la Residencia Universitaria y Alojamiento para Jóvenes Artistas. Recoge el premio Jaime Pérez Fis y le hace entrega de la Dirección General de Rehabilitación y Arquitectura, jefa del Servicio de Arquitectura. El primer premio para Carlos Cerezo Dávila, con su proyecto Prototipo de Edificio de Almacenamiento Masivo de Vehículos en Puertos. Le hace entrega del premio el consejero delegado de Holcim España. Enhorabuena a todos, que lo disfrutéis. Bueno, enhorabuena a los premiados. Tiene la palabra don Vicente Lefré, consejero delegado de Holcim España. Pues enhorabuena a todos vosotros que habéis intentado con vuestros proyectos en este primer premio Holcim de fin de carrera, en muchos proyectos. Y los que han sido premiados muestran la diversidad de lo que estáis aprendiendo. Un proyecto más de obra civil, otros proyectos de vivienda social, cultural y un proyecto también bastante de vanguardia sobre una visión de futuro de puertos sostenibles. Esto corresponde perfectamente a la visión de Holcim de una construcción sostenible. Muchísima innovación y pues todos los tipos de materiales para hacer que nuestro mundo en el futuro sea sostenible para las generaciones futuras. Ahora pues vais a empezar una carrera y os animo mucho de seguir haciendo proyectos para
premios. Tenemos a Holcim a nivel mundial los Holcim Awards for Sustainable Construction, que es más o menos lo mismo, pero una carrera mundial. Son unos premios un poco más altos que estos, porque es un concurso mundial, un premio de $2 millones para quien gana, para el nivel mundial, y pues hay una primera fase que son los premios a nivel de Europa y de cada continente. Entonces podéis entrar en el sitio web de Holcim Award. Es igual que aquí, totalmente independiente de Holcim. Son catedráticos de Escuela de Ingeniería o de Arquitectura a nivel mundial que deciden quién va a ganar. Entonces os animo mucho de seguir apuntando a premios. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra don José María Gentil Baldrich, vicedecano del Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla. Bien, yo voy a ser muy breve. En primer lugar, lo que me corresponde es felicitar a los alumnos, a los exalumnos ya de esta escuela que han obtenido el premio, que creo que es realmente lo más importante. Yo que estoy presente aquí en representación del decano del Colegio de Arquitectos de Sevilla, Ángel Díaz del Río, que le ha sido imposible estar presente aquí, aparte de mi presencia profesional, pues también soy profesor en esta escuela. Y la verdad es que me causa mucha satisfacción ver a algunos alumnos o alumnas, como se dice ahora, que le he explicado el icosaedro y terminan obteniendo un premio arquitectónico. Eso para mí realmente es una satisfacción muy importante. Y simplemente como miembro del Colegio de Arquitectos de Sevilla, pues no solo tengo la satisfacción de premiar o participar en el premio de alumnos de esta escuela, sino también pues darle una bienvenida como arquitecto para el colegio profesional, que ciertamente se encuentra necesitado de la colaboración de los arquitectos más jóvenes y, en el caso que nos ocupa, pues también que comienzan a ser de los más brillantes. Por mi parte nada más, y también reitero la enhorabuena y la felicitación a los premiados. Bueno, tiene la palabra don Narciso Vázquez Carretero, director de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla. Excelentísimo señor vicerrector, consejero delegado de Holcim, jefa de Servicio de Arquitectura de la Dirección General de Rehabilitación de la Junta, vicedecano del COAS, señor conferenciante, profesores, estudiantes, compañeros, familiares y, sobre todo, enhorabuena a los premiados. De los 4 están aquí hoy 3, y si no estoy equivocado, los 3 estaban en el extranjero. Los 3 han tenido que venir expresamente a recibir la buena noticia. Enhorabuena a Francisco Javier, a Rosalía, a Manuel y a Carlos. Los títulos de los proyectos lo dicen todo. Experimentos de sostenibilidad, puertos mutantes. 20 viviendas y un taller para artesanos. Residencia universitaria y alojamiento para jóvenes artistas. Prototipo de edificio de almacenamiento masivo de vehículos en puertos. Por supuesto, es una satisfacción enorme iniciar esta andadura de la Cátedra Holcim con el acto de entrega del proyecto fin de carrera. Hemos recuperado el antiguo premio fin de carrera que se daba en la escuela y que desgraciadamente se perdió por las eventualidades empresariales y de la crisis, pero que constituía un referente de calidad dentro y fuera de la escuela. Muchos profesores de la escuela iniciaron su andadura porque fueron premios fin de carrera. Muchos buenos arquitectos, grandes arquitectos, famosos arquitectos, alguno que está por aquí cerca, se empezó a concebir y a considerar que eran buenos arquitectos porque fueron premios fin de carrera.
Aparte de todo eso, hemos colgado los proyectos en la exposición que tenemos en el pasillo, donde se puede ver el nivel del proyecto fin de carrera y, por lo tanto, de formación de la escuela. El objetivo de las escuelas de arquitectura no es otro que el de formar arquitectos, algo que parece que muchas veces se nos olvida. Cada vez hay más profesores que no son arquitectos en la escuela, cada vez hay más profesores que están desconectados de la profesión, la propia carrera académica y la propia estructura universitaria dificulta mucho esa situación, la situación del profesor que está al mismo tiempo trabajando y tiene un carácter profesional, y es algo que no tiene ningún sentido. El papel último de las escuelas de arquitectura es formar a los arquitectos que van a hacer la arquitectura en la calle. Y como podemos ver en esta entrega de premios y en la exposición que tenemos colgada en el pasillo, a pesar de que siempre estamos en un estado de crítica permanente, de autocrítica permanente, el nivel es muy alto. La Escuela de Arquitectura de Sevilla se ha caracterizado siempre por tener un nivel de calidad en su formación y un nivel de excelencia el más alto de los más altos de toda España. Y del papel de la arquitectura española en el mundo, pues tampoco voy a comentar ahora nada. Por lo tanto, no extenderme más, no es ninguna casualidad que esté hoy aquí acompañándonos el vicerrector de transferencia. No hay mayor transferencia que la de formar a un verdadero y a un profesional capaz, y creo que estos premiados, los 4, son un buen ejemplo de ello. Estamos orgullosos de vosotros y también de los demás que están colgados en el pasillo. Enhorabuena, enhorabuena a vosotros, enhorabuena a vuestras familias que han trabajado tanto por esto. Felicidades, y ahora salís a la calle a comeros el mundo. Enhorabuena. Bueno, damos paso al conferenciante. Nos acompaña Emiliano Pérez, que es arquitecto por la Universidad del Vallés y máster de arquitectura en Harvard, ¿no? También es profesor asistente de arquitectura de la UPC en Vallés, ¿no? Su conferencia se titula Un encargo público y un encargo privado. Bienvenido, Emiliano, y gracias por venir. Bueno, como sabéis, nosotros tenemos un despacho pequeño en Barcelona. Trabajamos conjuntamente Mónica Rivera y yo, Emiliano López. Y hace 10 años que empezamos a trabajar juntos. A modo de introducción de lo que os voy a explicar, nos gusta explicar un poco los proyectos a fondo, explicar pocos proyectos, pero explicarlos a fondo para que entendáis el porqué de estos proyectos. Pero a modo de introducción, algo que ahora es muy común, poder tener un aparato en las manos que saca fotos en cualquier instante. Hace 10 años, cuando empezamos a trabajar, que no hace tanto, no existían estas camaritas digitales. Y desde entonces hemos llevado estas cámaras encima y vamos sacando fotos de situaciones que nos gustan, que nos interesan, como estas, lugares, estas situaciones que hacen que la gente se apropie de estos espacios, que se califican como simplemente una sombra. Estos lugares que se adaptan a pequeños cambios, pequeños gestos en la topografía, como esta entrada lateral en Santiago de Compostela, por aquí, como veis, y la pequeña topografía va generando este banco, estos almohadillados, ¿no? O pilastras en la pared, que tienen la proporción humana y que casi uno se siente arropado. Estas situaciones intermedias, la relación de la arquitectura con la calle, estos umbrales, estos puestos intermedios que con los aires acondicionados y con los costes de los terrenos y con todo este disparate que estamos viviendo, se están perdiendo, ¿no? Este lugar, 2 escalones, 3 escalones por encima de la calle, que pertenece a la casa, pero también a la calle, que hace mantener esta relación, esta línea delgada, ¿no?
O, por ejemplo, cómo los elementos fijos, complementados con elementos móviles, también marcan un lugar, caracterizan un lugar. Fijaros, arquitecturas conocidas, ¿no?, por todos, la Plaza San Marco, como estos elementos móviles, digamos que median entre lo colectivo y entre lo individual, o simples elementos como estas macetas de colores. Fijaros que las fotos son edificios algunos que hemos ido a buscar, hemos ido a ver, otras situaciones que nos hemos encontrado. Mónica desde Puerto Rico, yo nací en Argentina, pero crecí en Barcelona. Y esto es una verdulería, una frutería en Puerto Rico que uno llega con el coche y fijaros cómo estas simples macetas generan este espacio intermedio entre la verdulería, los coches y nos recogen. Fijaros el color, la intensidad del color. También estos espacios que a priori no sirven para nada, o que a veces los profesores en las universidades decimos, bueno, pero aquí debajo de la escalera, o que la normativa no te permite porque dice que son peligrosos. Pero fijaros después cómo estos elementos domésticos los caracterizan y hacen un lugar especial. También, como una vez más, los elementos fijos y los móviles, como aquí las columnas, los elementos portantes del edificio están pegados hacia las puertas de entrada de estas viviendas colectivas en Holanda, y fijaros cómo la gente lo apropia. En estos espacios que se generan entre los elementos portantes, el movimiento se da más hacia el exterior, o en otras propuestas de vivienda colectiva, como estas de SERT en Barcelona, los elementos portantes están hacia afuera y esto hace que la gente los colonice. Pues si es un buen lugar para secar la ropa, pues se seca la ropa. Las proporciones de estos espacios, pequeños detalles, ¿no?, como esta barra para mirar hacia afuera con 10 centímetros que hacen que las botellas no se nos caigan y que podamos estar desde este espacio intermedio mirando hacia el exterior. O, por ejemplo, esta barra de un bar en un mercado de Mallorca, bien conocido, que fijaros, supongo que de estas situaciones os encontraréis muchas por aquí, ¿no? Fijaros cómo no ha habido un arquitecto que ha diseñado este espacio y esta profundidad, que es un poco mayor a la necesaria para simplemente pasar y servir la barra, provoca que se puedan colocar estas mesas simplemente para 2 personas, pero que son las mesas más buscadas del bar, ¿no?, y la energía que se produce en estos tres espacios. O estas pequeñas dimensiones, ¿no? Esto es un restaurante montado en Puerto Rico en una antigua casa colonial y en un balcón de 1 metro de ancho nada más se plantean estas mesas. Y fijaros cómo la altura del balaustre le permite a esta persona justo apoyar el brazo, mantener el libro abierto, poder leer. Estas ventanas de guillotina, este sería casi el mejor lugar de este bar. La mejor mesa es esta. Uno está dentro con este gran alféizar profundo donde puedes desplegar el periódico, desayunar. La profundidad de los muros, esta idea de poder habitar estas profundidades, que de alguna manera trabajamos en el Hotel Aire, que es un proyecto de los que hablaré a continuación. O estos elementos tradicionales de la arquitectura, que además, al repetirse, generan, a mi entender, la parte de las ciudades que más belleza tienen, ¿no?, porque se pierden dentro del continuo y cada uno las utiliza como necesita o como entiende que las debe utilizar. Estos pequeños balcones que solo sirven para poder limpiar y abrir las ventanas, que se pueden convertir en jardines verticales, se pueden captadores solares. O estos espacios que a veces nos encontramos, nos gustan y los usamos como referentes después en los proyectos. Son imágenes a las que volvemos. Fijaros este lugar en Basel, en Basilea, con una gran fuente de pétrea en el medio, este gran plátano
estas luces como de feria, de verbena, y esta situación de espacios intermedios entre estas piezas, los edificios, que te sientes protegido, que poca gente va a pasar por detrás. Estos suelos semipermeables que permiten crecer la vegetación, que transpiran y que de alguna manera los guardamos en la retina, los volvemos a revisitar y, por ejemplo, la plaza central del Hotel Aire tiene mucho de este espacio. Y también estos espacios ambiguos, que tienen unos usos puntuales en nuestras ciudades, de mucha intensidad, como estos perímetros del mercado de San Antonio en Barcelona, donde se venden los libros de segunda mano, cómo los elementos textiles ayudan a generar este espacio y a dar un ambiente, pero gran parte del día estos espacios están vacíos. Y son espacios interesantes cuando uno va caminando por la ciudad o andando en bicicleta, que tiene una cierta abstracción. Como estos elementos textiles también le dan luz a estos espacios. ¿Y cómo definimos los espacios, ¿no? Los arquitectos? Elementos superiores, elementos verticales. A veces los superiores son pesados y estos verticales más ligeros. O a la inversa. Estos chiringuitos que están desapareciendo, en Cataluña ya no queda casi ninguno. Estos en Montgat, con la ley de costas, todos han desaparecido. Bueno, se entiende que esto no es arquitectura. Para nosotros esto es arquitectura. Sobre todo esta arquitectura que se hace con el día a día y que da lugar a la expresión colectiva, individual, y que uno se imagina que aquí van a pasar grandes ratos, ¿no? La gente. Un gran árbol, este nogal, que nos marca el lugar y nos delimita este espacio, que si quitamos el árbol nos quedamos sin nada. O, por ejemplo, este edificio de Herzog y de Meuron en Barcelona, que para muchos es muy criticado y los catalanes siempre dicen que ellos tienen el peor edificio de Herzog y de Meuron en la ciudad, pero los arquitectos hablan simplemente de un edificio que lo único que pretende es generar una plaza debajo de él para que pasen cosas, recuperar esta idea del mercado mediterráneo, y eso es lo que pasa, porque este techo reflejante en esta feria, por ejemplo, estas churrerías que se pusieron aquí debajo, porque las fotos no son buenas, pero la reverberación de la luz en este techo brillante era magnífica. Yo creo que era la mejor churrería, ¿no? El mejor lugar para plantar una churrería y para vender churros. Y la gente pasa por aquí y se olvida del edificio. Yo no creo que esta gente esté preocupada por este edificio, ¿no? Es un espacio que se incorpora en la ciudad. Esto es un poco donde nosotros focalizamos nuestra mirada, lo que nos interesa atender, preguntarnos cuando encaramos los proyectos. Voy a presentar dos proyectos. Uno es un encargo público y el otro es un encargo privado, con todas las diferencias que eso conlleva. El primero es un encargo público que fue el primer concurso que ganamos conjuntamente con Mónica. Cuando empezamos a trabajar, nos presentamos a muchos concursos y esto fue en el año 2003, aquí veis Barcelona, en la zona de Sant Andreu, donde ahora se está construyendo la estación principal del AVE que va a conectar con Francia. Y era un concurso que organizó el gobierno en un momento de cambio político y que es un poco parecido a lo que hemos vivido ahora. Se planteaba un concurso para viviendas para jóvenes. Fue cuando empezó a salir la idea de las viviendas para jóvenes de 40 a 45 metros, viviendas reducidas para jóvenes. Y se planteaba que los arquitectos jóvenes dijeran cómo tienen que vivir los jóvenes o que los arquitectos jóvenes sean los que proyecten las viviendas de los jóvenes. Como sabéis, arquitecto joven, pues somos más o menos hasta los 40 años. Y a este concurso solo te podías presentar si tenías menos de 40 años y no hacía falta tener obra construida, que es una de las trabas, como sabéis, para poder acceder a la vivienda, a los concursos y a la obra. Para nosotros fue una ocasión como que no queríamos dejar pasar y nos presentamos con toda la fuerza. Habían 4 solares, que se podía elegir uno para presentarse. Entonces nosotros pensamos que si
Si esta nueva vivienda de 40 metros, no sabemos si tiene sentido o no tiene sentido, pero plantear que si la vivienda es tan pequeña, que todos los accesos, todos los espacios comunitarios de la vivienda se tenían que aprovechar por el usuario. En ese sentido, pensábamos que una vivienda con acceso en galería sería lo más adiente y que estas galerías se incorporaran como espacios de ampliación, de extensión de la vivienda. Miramos los 4 terrenos, los 4 solares que había y este, que era uno de los más pequeños, era el que se adaptaba mejor a plantear este tipo de vivienda. Cuando fuimos a visitarlo, nos dimos cuenta que estaba muy cercano a este edificio de aquí, como veis, que no sé si conocéis, pero es la primera vivienda obrera que se construye en Barcelona en el año 32, promovida por el grupo de arquitectos del GATPAC, que luego se convertiría en el GATEPAC, en 1930 fundan. Editan esta revista, que seguro que conocéis, los documentos de actividad contemporánea, no de arquitectura contemporánea, y en el número 11 publican este edificio en la portada. Este edificio, la Casa Bloc, es un fragmento de lo que ellos visionaban o proyectaban, que fue el Plan Macià. Aquí tenéis al presidente Macià de la República, Ser por aquí, en colaboración con Le Corbusier, y ellos planteaban una ampliación, casco antiguo, el ensanche de Sardà, del Ildefons Sardà, de 1860. En 1932, adaptando la Ville radieuse de Le Corbusier, proponen la extensión de la ciudad de Barcelona. La Ville radieuse de Le Corbusier, que planteaba unos corredores cada 400 metros, que se adaptaba perfectamente a las 3 manzanas del ensanche, proponiendo estos edificios en redán, grecados. Aquí veis la estructura del ensanche y esta extensión en estos edificios sobre pilotís que pasaban sobre extensiones verdes y equipamientos. Y de alguna manera, de todo este proyecto, lo único que se construyó no es exactamente este lugar, pero lo único que se construyó es este edificio, la Casa Bloc, la primera vivienda obrera, toda construida con estructura metálica, 200 dúplex, con acceso por galería, que como veis, en un momento de arquitecturas mínimas, la galería de acceso, la sala, una cocinita, un pequeño baño y arriba 3 habitaciones, con una gran terraza mirando normalmente a sur y a este. Bueno, esto nos interesó, lo revisitamos. Este grupo de arquitectos, el GATEPAC, como sabéis, en las sucesivas publicaciones fueron buscando su distanciamiento de los postulados modernos más alemanes o más tecnificados, buscando sus raíces en estas arquitecturas, sobre todo de las Islas Baleares, arquitecturas que se van haciendo por agregación, que no se proyectan como un todo, sino que van creciendo, cada habitación o cada espacio, más que habitación, se va añadiendo en el tiempo y genera estos conglomerados interesantes. Postulados de las líneas, les interesa sobre todo decir que sus arquitecturas vienen de aquí. O esta revista, este número dedicado concretamente a los objetos domésticos, los objetos cotidianos, a la artesanía, donde publican estas viviendas en Cádiz. Son viviendas mínimas, simplemente las familias ocupaban un dormitorio y una sala con esta galería de acceso y unas pequeñas cocinas y letrinas en el exterior. Pero ellos muestran esta arquitectura como una arquitectura realmente válida, como una arquitectura de expresión que puede incorporar toda esta vida, estas plantas, esta tradición. El edificio está restaurado hace poco, lo revisitamos. Es interesante cómo sigue funcionando a nivel colectivo y a nivel individual, desde la calle, cómo individualmente se van apropiando estos espacios de la pasarela de acceso,
según los usos, como veíamos entre los elementos estructurales. Sigue teniendo momentos de abstracción. Y sobre todo pensábamos, ¿cómo tiene que ser esta relación en el proyecto entre este acceso comunitario, terraza y el interior de las viviendas? Cuando en algún momento nos encontrábamos la puerta abierta y esta gente sentada aquí en el interior, aquí se ven los pies, por ejemplo, viendo la televisión, pensábamos, ¿es una puerta realmente un espacio o un elemento que ayuda, que propone diferentes maneras de relación entre lo privado y lo público, o la puerta está pensada más bien para estar cerrada simplemente, ¿no? Cuando uno tiene el humor de compartir con la comunidad, ¿cómo tiene que ser este elemento arquitectónico que nos delimita? Como veis, el edificio está en una zona de frontera, las vías del tren pasando, una zona industrial, un tejido de pequeña escala. Estas son las fotos que sacamos del lugar, el edificio va por aquí, mucha medianera, diferentes alturas. En la zona trasera, un tejido como de barrio, de pueblo, con una pequeña plaza, con una estación de tren. Justo en la calle de atrás del solar, esta secuencia de casitas, pero en la calle de enfrente, estos grandes edificios de 12, 15 plantas, de los años 60, esta arquitectura de mínimos, ¿no?, que puebla nuestras ciudades. Entonces nos planteamos el edificio como un mediador entre estas escalas, la escala de estos grandes edificios, la escala del tejido, de pequeñas calles, y empezamos a proyectar desde el interior, desde el espacio, de qué tendría que ser este espacio de 40 metros, 45 metros, esta vivienda para jóvenes como primer lugar de emancipación, ¿no?, de los jóvenes. Nosotros, más que pensar en habitación, comedor y hacerlo todo como pequeñito, pensábamos en diferentes espacios, rincones que se puedan, digamos, juntar entre ellos, espacios adyacentes, que al combinarse posibiliten diferentes usos. Más que de habitaciones o de comedor, pensábamos en dos lugares equivalentes y, sobre todo, en una transición desde lo más colectivo, comunitario, cerca de la pasarela de acceso, llegando a unas zonas más privadas, a una orientación sur, con unos rincones, unas tarimas donde pensamos, bueno, los jóvenes llegarán aquí con un colchón, un macuto, tirarán el colchón y ya está. Como veréis luego, ni hablar. La cantidad de objetos que tenemos es increíble. Esta gradación, que todo tuviese ventilación natural, que todo tuviese luz natural. Y quizá esta pasarela, que las piezas de lavado, de baño, tuviese un lugar donde puedas lavar la ropa, colgar la ropa, que saliera hacia la pasarela y nos generara esta especie de redán, de dentado, con unos espacios que lo suficientemente pequeños para no cerrarlos, porque si esta distancia, que la planteamos de 1 metro, 1,10 m, que si tú la cierras ya pierde el sentido, que necesitas negociar o usar el espacio comunitario para que esta terraza de entrada tenga sentido. Construimos estas maquetas a 1,20 para mostrar la flexibilidad esta que pensábamos, ¿no?, tanto de día y de noche, cómo este espacio funcionaría, y pensando, por ejemplo, que esto podría ser la zona de cocinar, de comer, con un sofá. Planteamos siempre aquí una zona entre captador solar y protección de ruidos de una calle bastante ruidosa, este nicho como más privado para tirarse, y quizá los muebles que compramos en IKEA o en cualquier sitio nos pueden también servir para ir dando grados de privacidad. Poder cerrar a la noche, tener una relación con la pasarela completamente diáfana, unas dobles vidrieras, correderas, que luego con elementos textiles uno se puede dar la privacidad que necesite, pero que el espacio se nos amplíe hacia ese espacio
comunitario. Y proponer diferentes configuraciones. Si te gusta cocinar más, pues tener una mesa de apoyo y tener siempre la mesa exterior. Pensamos que en nuestras latitudes prácticamente 6 meses al año podemos estar conviviendo con estos espacios exteriores. La mesa podría venir aquí, esto podría tener un banco fijo, el colchón tirarlo aquí arriba. O si son 2 estudiantes o 2 amigos que no comparten cama, pues que tengan 2 espacios similares, casi simétricos, no iguales, pero del mismo tamaño, y que para acceder tanto al baño compartido o a la zona de cocina se puedan mover sin tener que pasar por el otro espacio con esta puerta corredera, digamos, ¿no? O plantear el lugar de dormir aquí. Mucha flexibilidad. Pensamos también que bueno, ahora los políticos nos plantean todo esto, dicen que hacen falta viviendas de 40 metros cuadrados. No sé hasta qué punto realmente estas viviendas es algo que durará en el tiempo o es una solución de emergencia. Y pensamos, bueno, quizá se tienen que construir con sistemas que se puedan desmontar, con estructuras metálicas, y si después este edificio no tiene más sentido, pues se desmonta y ya está. Y pensábamos que esta estructura metálica se tendría que expresar, que la gente también empezara a aprender y sobre todo a coger conciencia de cómo uno puede controlar la entrada de la luz, la entrada del sol, qué significa un captador solar, estos rincones para tirarse ahí a dormir. Rompimos la planta también para conseguir una diagonal mayor, que diera una sensación mayor de profundidad. Y con estas maquetas también expresar, bueno, esta atmósfera de los espacios, ¿no? Este lugar, este rincón donde uno se puede encontrar como muy a gusto, es el rincón más privado al fondo de la vivienda. Y que fuera una vivienda que pudiese incorporar 5 o 6 personas y no se encontraran apretados, ¿no? Entonces, ganamos el concurso, pasamos al operador que tiene que construir el edificio y nos dicen que no, que somos muy jóvenes, que queremos hacer muchas cosas, que tenemos muchas ideas, pero que todo eso es muy caro, que tiene muchos mantenimientos, que es muy complicado. Planteamos una cubierta de usos comunitarios, nos dicen que no quieren tener problemas con los usos comunitarios. Estamos a punto ahí de no entendernos. Finalmente llegamos a un acuerdo de que nosotros queremos sobre todo mantener la idea de estos espacios de acceso, estas calles elevadas o estas terrazas comunitarias y sobre todo la idea de este captador solar, que no es una galería, pero es una doble piel de vidrio que entonces en verano, con la incidencia solar más vertical, podemos abrirla exterior y cerrarla interior, se convierte en un balcón, y en invierno podemos tener las 2 cerradas que generan una acumulación mayor de calor, o abrir la piel interior y ampliar el espacio interior y captar toda la radiación solar con unos suelos oscuros que aprovechen esta radiación. Siempre con ventilación cruzada. Y bueno, seguimos trabajando. Estas son fotos de la obra, como veis, en verano no pasa de esta línea y en invierno llega prácticamente hasta el final. Estas cosas que... Y nos empezamos a plantear, nos dicen que la doble puerta de vidrio, que la vivienda social tiene que tener una puerta, que la gente quiere una puerta, que necesitamos poner una puerta. Les decimos que, bueno, que quizá puede ser una puerta, pero a lo mejor la puerta podría tener un elemento, podría partirse en 2, dejar la parte de abajo cerrada y abrirla de arriba, tipo puertas holandesas, para que se convierta casi en un elemento de contacto con el exterior, que la puerta abriera hacia afuera. Nos dicen que no, que las puertas se abren hacia adentro. Les decimos que, bueno, que si es tan pequeño el espacio, si la puerta abre hacia afuera, esta terraza se convierte en el recibidor, en el lugar de entrada que te recibe a la casa. Nos dicen que la estructura metálica no, que estructura de hormigón, y nos dicen que esta flexibilidad, que nada, que tiene que haber una habitación, un baño y un salón comedor. Y que además al baño se tiene que acceder a través de la habitación. Bueno, aceptamos todas estas restricciones o premisas y las usamos
como un punto más, digamos, del proyecto. Y esa es la configuración final de los espacios. Con la secuencia, también grecada, conservamos esta idea de una pasarela que se va ensanchando y que propicia el uso de este espacio, y de estos captadores solares o estas galerías intermedias que seguimos trabajando en el Ejecutivo y pensamos, bueno, si no podemos tener este elemento completamente abierto, quizás sí que puede funcionar una gran ventana que sirva como de pasaplatos, que en este caso tiene que tener una ventana de guillotina para liberar sobre todo este alféizar, y que a lo mejor hasta puede ser mejor la relación entre la persona cocinando y el espacio exterior a través de esta ventana. Esta secuencia de espacios, mantenerla, hacer guiños de alguna manera a la arquitectura tradicional y trabajar estas transparencias hacia los lugares más privados o filtrados. Finalmente, la estructura es de hormigón. Planteamos unas grandes jácenas y pocos elementos de pilares con un techo prefabricado y, sobre todo, cómo resolver para vivienda social de una manera muy económica esta galería o esta doble ventana. Finalmente, con una marca comercial que es la Erben, estas Graven, estas ventanas que normalmente se usan de pequeño tamaño para las cocinas, vemos cuál es el máximo tamaño a las que las podemos llevar y planteamos estas fachadas con las Graven, que sobre todo lo que nos interesa es que cuando se abre completamente, baja 7 centímetros aquí arriba y desde adentro se pueden limpiar todos los cristales. O sea, conseguir una gran superficie de vidrio, pero que el usuario desde el interior la pueda mantener sin problemas. Y luego era cómo construir esto, cómo ponerlo. Pues estas cosas que hablamos en la escuela, un premarco, ¿qué es un premarco? Y al final terminamos haciendo estos grandes premarcos de acero galvanizado, como veis aquí, que se cuelgan. Y esta otra plegable interior, que ya no nos da la estanqueidad nos la da la de afuera, que puede ampliar el espacio interior. Esto nos da esta fachada, casi como resultado. Una fachada que para nosotros era importante no tener una simetría muy fuerte, y la simetría se rompe simplemente por girar esta unidad para que tenga más luz y más salida hacia el patio interior, pero sobre todo que sea una fachada que no exprese esta novedad, que no exprese que aquí viven jóvenes, que no exprese las unidades pequeñas, y que tampoco sea una fachada que llame la atención, sino que se integre de alguna manera en el contexto, que dialogue con lo existente, que no busque tampoco marcar grandes diferencias. Y de alguna manera lo que hacíamos era, si analizamos lo que pasa en estos edificios, que eran todos balcones, que finalmente aquí casi el 80% están todos cerrados, pues proponer a la inversa, proponer el espacio cerrado, el que lo quiera usar como balcón lo puede usar como balcón y el que no lo usa como un espacio mayor de la vivienda. Estas grandes piezas vienen y se cuelgan en la estructura. Como os decía, estas grandes vigas con los el menor número de elementos verticales posibles, sobre la que proponemos estas placas semi-prefabricadas de hormigón con un acabado perfecto, aligeradas, hormigonadas, y que nos dan este acabado, ya que no podíamos tener una estructura que se pudiera desmontar si después este edificio pues no tenía sentido, pensar si la estructura tiene que ser muy potente y tiene que durar mucho tiempo, hacer una estructura lo más flexible posible, que si estos pisos después se tienen que desmantelar, pues en este espacio se pueda construir cualquier cosa. Con estos sistemas prefabricados que simplemente pintados después conseguimos también mayor altura, llegando a 2,70 de altura.
y se entregan simplemente pintados, con las particiones ligeras. Entonces, esta idea del pasaplatos, de la ventana, todas las instalaciones del edificio decidimos pasarlas en este muro entre el interior y el exterior, registrables desde el exterior. Como sabéis, hoy en día, con tanto requerimiento técnico, códigos técnicos, instalaciones complejas, es necesario manipularlas, que se puedan manipular desde afuera sin molestar a los inquilinos. Y esto hacía también que el espacio de alféizar de la ventana cogiera más profundidad y enfatizara esta idea de pasaplatos hacia el exterior. Simplemente separando las placas y dejando estos espacios, que aquí están tapados. Por aquí pasamos todos los conductos, todas las instalaciones, que sería esta situación de aquí, y nos proponen este espacio. Con esta maqueta estábamos trabajando todo el tiempo, ya os decía antes, nuestro primer proyecto que ganamos. Esta foto la colgamos en la caseta de obra y cuando terminamos el proyecto le pedimos al fotógrafo que nos saque la misma foto. Queríamos transmitir la idea del proyecto a través de esta foto. Él no conseguía exactamente el punto de vista porque cuando lo llevamos, le subimos a esta escalera, la escalera no daba para más. Esta es Mónica. Entonces nosotros cuando terminamos los edificios, bueno, tenemos esta manía de alquilar una furgoneta, cargarla de muebles, llevar los muebles y estos objetos cotidianos al lugar y sacar estas instantáneas o estas fotografías que den escala y que transmitan un poco cómo nosotros pensamos o hemos estado pensando este espacio. Luego se generan estas fotografías, composiciones más abstractas, pero que nos hablan de estos temas cotidianos, de la relación de esta secuencia de espacios. Esta foto para nosotros condensa mucho el proyecto, sobre todo porque también refleja la iglesia central de la ciudad, que es el espacio que está mirando. Y en planta baja, pues que la calle se metiera dentro del edificio, que de alguna manera no sea un recibidor o un hall vidriado, sino que la calle pública se meta y se convierta en calle elevada, con todos estos postulados de los Smithsons, como sabéis, con un ladrillo vidriado muy bonito, que no tiene un color muy definido y que acepta mucho el error y los problemas de obra, con un parking de bicicletas y esta idea de una calle que va subiendo y llega a esta como secuencia de casas, ¿no? Y el edificio nunca entendido como un objeto, entendido también como una pieza que está esperando que alguien se le añada aquí, que sigue con esta idea de la ciudad fragmentada. Tampoco hay que intentar, pensamos nosotros, tener esa voluntad de completar, simplemente seguir haciendo con respeto a lo que tenemos, ¿no? Entonces, pasados 3 años de la construcción, nosotros hemos estado bastante en contacto con los inquilinos, estuvimos en la entrega de llaves, bueno, sobre todo para charlar con ellos, que nos cuenten qué es lo que funciona, qué no funciona. Y con otro fotógrafo, Román Iñán, que no es un fotógrafo de arquitectura, digamos, al uso, que es el fotógrafo que, como veréis en el proyecto que explicaré luego, sacó las fotos del Hotel Aire para la web del Hotel Aire y para toda la campaña o la imagen del hotel, pero él es un fotógrafo que se dedica sobre todo al retrato. Y nos propuso ir a trabajar en el edificio y sacar retratos de la gente que está viviendo, como documentar las personas que están viviendo el edificio. Estas son sus fotografías. Como podéis ver, la cantidad de objetos y de cosas que tenemos es importante, ¿no? Son retratos que también transmiten estos usos que nosotros siempre nos planteábamos con las maquetas,
cómo amueblar estos armarios o mamparas que dan una cierta privacidad a la zona más íntima. Los lugares comunitarios. En algún momento entraron y les robaron una bicicleta abajo y entonces ya se la suben todos arriba. Los animales domésticos pasan de una casa a otra. Esta vida como de calle, de pueblo, llevada a la ciudad, algunos retratos muy bonitos, de la luz y la atmósfera que tienen los espacios. Y sobre todo, bueno, estamos hablando de vivienda social, pero que en nuestras viviendas tengamos estos lugares de contacto, ¿no?, con el exterior, y que me imagino que cada día poder desayunar o poder cenar en este espacio. Para nosotros esta foto como que condensa todo lo que buscábamos en el proyecto. De aquí paso, proyecto público, a un proyecto privado en un contexto completamente diferente, en Tudela. Tudela, casi a una distancia equidistante entre Madrid, Bilbao, Barcelona, Burdeos, cerca de Zaragoza. Como veis, un contexto físico completamente diferente, muy poco construido. El río Ebro, la importancia del agua y el sol en todos los márgenes del río Ebro. Tudela, el Parque Natural de la Bardena, que es un desierto que está protegido como parque natural, pero además hay un campo de tiro de la aviación militar que sigue funcionando y operativo, con todas estas contradicciones. Aquí está Tudela, y al otro lado del río, estas son fotos de la Bardena, cuando vamos por primera vez a visitarlo. Todas estas formaciones eólicas y erosiones del agua. Arcilla, los suelos de la Bardena, esta arcilla con estos cantos rodados de todos tamaños, estos aglomerados. Y aquí, como veis, la zona de influencia del Ebro, el regadío, Tudela al otro lado, y en este punto donde estamos parados en la foto empieza el secano. Todo este campo, esta agricultura, toda esta zona muy productiva, muy rica, como muy viva, ¿no?, de plantaciones frutales, almendros, plantaciones también para producir papel, las alcachofas, que son como su orgullo. Como veis, el regadío, la zona de regadío, la zona de secano, Tudela. Y estos son tres parejas que nos llaman, deciden trabajar con nosotros para hacer un hotel de 4 estrellas, aquí, a 3 kilómetros de Tudela, en medio de un trigal. Ellos tienen la idea de hacer un hotel no urbano. Hay cierto turismo de Francia, sobre todo, en esta zona, pero, claro, Navarra tiene que competir turísticamente con Cataluña, con la costa y con el País Vasco, y entonces les permiten recalificar terreno agrícola si se hace una actuación hotelera o turística de mínimo 4 estrellas, como mínimo. Entonces, ellos en principio querían rehabilitar una antigua azucarera. Toda esta zona era de producción de remolachas, pero esos edificios no se permiten para uso comercial. Y finalmente deciden comprar 3 hectáreas en un terreno de trigo. Como veis, estoy mirando aquí en esta foto hacia el norte prácticamente. Este camino
que separa el trigal de la vaguada de regadío. Aquí están los últimos pozos. Es una cañada real, con todos los problemas que eso también supuso, porque además para tener los permisos tuvimos un control muy estricto de la administración, que probáramos que realmente queríamos hacer el hotel de 4 estrellas y cumplíamos con todo. Y girando, Tudela al fondo, el sol, esta cañada real, mucho viento, hay un viento constante del norte, se llama el cierzo, que sopla casi constantemente. Y aquí, todos estos generadores eólicos que denotan esta presencia del viento. Y esas eran las arquitecturas que veíamos en la zona. Son grandes construcciones agrícolas construidas con este sistema, chapa sándwich, que son 2 milímetros de acero, poliuretano de 5 centímetros y chapa sándwich. Y nos proponen, ellos tienen experiencia en ganadería, trabajan normalmente con un herrero y nos dicen, mira, queremos hacer un hotel de 4 estrellas, pero no queremos usar ningún tipo de obra donde haya agua, digamos. Queremos trabajar con este herrero y queremos trabajar con estos sistemas muy económicos de chapa sándwich. Decimos, bueno, si es una estructura metálica, de alguna manera con esta idea de pensar que quizá hoy es una buena idea construir un hotel en medio de un trigal, si lo hacemos de la manera más desmontable posible y el día de mañana esto se tiene que desmantelar, pues la chapa sándwich y los sistemas estos metálicos pueden funcionar. La presencia del viento constante, como veis, la cañada real, las ovejas pasando, mucho polvo, muchos insectos, un clima continental muy fuerte, mucho frío en invierno, mucho calor en verano. Aquí en medio, el hotel de 4 estrellas. Bueno, como veréis, el proceso es muy diferente al proceso que he explicado antes, de un concurso donde se trabaja con mucha intensidad, después hay un periodo corto de relación con la empresa que va a construir el edificio y una constructora que sale a concurso, que no tiene nada que ver con toda tu experiencia previa del proyecto, que tiene que construir el edificio. En este caso no, en este caso es un proceso de trabajo con estas tres familias, que una de ellas también es el constructor del edificio. O sea que desde el primer momento estamos trabajando con ellos de manera muy cercana. Los gráficos del viento, la presencia, este es el resumen anual del viento del norte durante todos los meses. Hacemos un primer encaje del hotel. Ellos buscaban un hotel de unas 20, 25 habitaciones, un hotel familiar, pero también para los negocios. Vemos las arquitecturas tradicionales, cómo se protegen de los enemigos, pero también de las inclemencias del tiempo, generando estos patios centrales. Esta presencia de los muros, ¿no? Estos muros que te dan una cierta protección cuando vamos a construir ahí en medio del desierto, con una chapa tan fina, cómo generar esta sensación de protección que te da un muro. Vemos, bueno, el referente es de cómo pueblos nómadas, sobre todo del desierto, cuando acampan, cómo generan espacios, ¿no? Simplemente con unas superficies horizontales inferiores, superiores y algunas telas, ya se marca un lugar, te proteges. Intervenciones como estas de Donald Judd en el desierto de Marfa, como elementos repetidos, cúbicos, pero puestos de una manera aleatoria o desordenada, también dan mucho más juego, no se perciben de verdad como una repetición de elementos. Y les proponemos esta idea, hacer casi como unas cabinas donde uno se sienta, esté protegido de todas estas inclemencias del tiempo, pero pueda de verdad habitar el paisaje o ver, sobre todo mirar la belleza, ¿no?, de este lugar tan fuerte. Entonces pensamos que con la chapa sándwich, quizá si la plegamos siempre hacia afuera en las ventanas, podemos dar la sensación de que es una pared más gruesa que nos está protegiendo,
Y estos espacios, que son estos espacios intermedios, estos espacios en el límite, ahí pueden pasar todas las cosas que pasan en una habitación, ¿no? La ducha, la mesita que te piden por normativa, el sofá, el lugar donde dejas la maleta. Les proponemos esto como concepto y nos dicen que sí, que les gusta. La idea ¿cuál era? Es que todas las habitaciones miren al paisaje, o si tienen un patio interior, porque también había una idea de generar unos patios interiores, siempre tengan un árbol al que miren, un frutal, que en cada habitación sea diferente. Y luego que esta ventana se convierta como en el cuadro, este cuadro horrible que normalmente hay en todas las habitaciones de hotel, que siempre hay un cuadro feo, ¿no? Pues les decimos, en este hotel no tiene que haber ningún cuadro, las ventanas van a hacer estos cuadros, ¿no? Que van a ir cambiando con los diferentes colores del año. Que este cuadro se pueda habitar, que uno se pueda meter en este cuadro, y ya que el lugar es tan seco que en las habitaciones hay un lugar de agua, un abrevadero o algo de agua, no sabíamos muy bien qué, donde uno te puedas bañar, pero que no sea una bañera, que sea un lugar con agua. Un poco el hotel, para nosotros la idea de la habitación tenía que ser esta: dormir mirando el paisaje, el árbol, que el agua tuviera relación también con el paisaje. La primera propuesta de ordenación es esta, como unas piezas sueltas, con una cierta proa o quilla que rompa el viento, que las habitaciones miren hacia el paisaje iluminado que veíamos al principio, con el sol detrás, el sol iluminándonos el paisaje y no teniendo la ganancia solar del sol adentro, por esto estas grandes ventanas. Y luego trabajar con los vegetales o las plantaciones, la vegetación, de la misma manera que se trabaja en el lugar, muy seriada, muy pautada. Ir accediendo a través de esta secuencia como de diferentes plazas, patios que se van encadenando. Estudiamos de alguna manera dónde necesitaríamos más protección solar, entender bien esta situación solar que tenemos. Y unas habitaciones más compactas con unos patios privados, otras exteriores también con patios privados. Quizá esta podría ser la imagen de unos cubos, unas piezas sueltas, mirando al paisaje, que cuando estés en tu habitación, en tu cubo, nunca tengas la presencia de los otros cubos, y unas plantaciones de chopos centrales que marquen el lugar. Vemos que el perímetro pensamos que se puede resolver con setos vegetales que paran el aire, el fuerte aire, pero los elementos vegetales que dejan pasar un poco de aire a través generan una zona de calma mayor. Si es una lámina que para el viento tiende a caer mucho más rápido, y si pasa un poco el aire, la zona de calma es mayor. Pensamos igual que las habitaciones pueden ser de diferente color, trabajando con los colores de las diferentes estaciones. Pero bueno, en ese momento cae un librito de estos de la Gustavo Gilli, de conversaciones con arquitectos en nuestras manos, de Kahn. Y justo Kahn habla de que el blanco es el único color que de verdad expresa las temperaturas del día, de los cambios de temperatura de color en el día. Y ahí ya sacamos el color de las habitaciones y lo hacemos todo blanco. Pensamos que tiene que haber quizá algún elemento de interferencia en esta visión, que pueda ser la televisión, el internet, todas estas cosas. Y buscamos qué tipo de chapa, qué tipo de color, qué tipo de textura, si tiene que ser reflejante o no, nos funcionaría. Pensamos en un latón brillante que refleje el paisaje. Pero estos sistemas constructivos son muy sencillos y no permiten tantas variaciones de color o de calidad en el color. También he de decir que el presupuesto del hotel era prácticamente el mismo que el de la vivienda social. Esto lo hacíamos con muy poco presupuesto. Entonces, en esta relación de transmitirle a los constructores y sobre todo a este herrero con el que íbamos trabajando qué es lo que queremos hacer, planteamos estas maquetas. Son maquetas a 1:10,
donde ellos pueden entender bien cuál es la idea estructural del edificio, del soporte, y sobre todo esta idea de una piel exterior que nos da la estanqueidad y el control térmico, y una piel interior que tiene más que ver con los interiores de la ropa, ¿no? Esto que los anglosajones llaman el lining, esta doble piel del forro interior de las ropas, que tiene que ver más con el roce, cómo resolver este espacio que vuela. Aquí veis más o menos el tamaño de estas maquetas, que para ellos son muy útiles, siempre haciéndonos preguntas, con cartón, elementos muy sencillos, pero bien trabajadas, cómo resolver el control solar y el oscurecimiento de estas habitaciones con elementos eléctricos enrollables, y esta idea de la zona de esta piel interior que va a recibir el contacto directo con las personas, el uso diario, los golpes, las maletas. Tendrían que ser maderas que acepten el paso del tiempo, que sean más bellas, ¿no?, con el uso del paso del tiempo. Estos elementos de protección, el agua. Y les proponemos esta idea, que es que con los mismos metros cuadrados en superficie, la habitación estándar de hotel es esta, que uno entra, tiene un armario, que normalmente la puerta se choca contra el armario, un baño encerrado, y luego cuando uno pasa, normalmente empieza a abrir sus maletas, a sacar todos sus trastos, y cuando te metes en la cama lo que ves es todas estas pertenencias tuyas desordenadas por la habitación. Nosotros les proponemos que, a pesar de que el espacio de la habitación se reduce, porque como veis pasamos de 12 metros a 9 metros aproximadamente, plantear un lugar de llegada donde uno se despoje de todos estos elementos y ya pase a la habitación y deje todos estos elementos atrás, que no hagan interferencia con el paisaje. Plantear la zona de agua, como veíamos antes, en relación a la habitación, con algún tipo de filtro, y simplemente encerrar lo que hace ruido, lo que hace malos olores, que es el váter. Esto lo empezamos a estudiar con diferentes maquetas de estos muebles filtros entre esta zona de llegada, la zona de la habitación, estos filtros también con el elemento de agua. Que también cuando uno llegue, este elemento no te tape la visión, que la descubras, y que desde la cama también puedas tirar las cosas para atrás o meter una mano y sacar algo que necesites. Ver bien el tipo de luz, el tipo de espacio, qué tipo de cerramiento, de filtro, ¿no? Mamparas, elementos fijos, cómo podemos... elementos de cristal, con color, pero esto es claro, es muy frío. A nosotros nos gusta trabajar, estas son maquetas 1 en 20. Bueno, nos gusta más la maqueta que la realidad virtual, digamos, por eso mismo, ¿no? Porque esto no es virtual, esto es real. Y cuando estás pegando un cartón encima del otro, ya estás pensando constructivamente cómo vas a solucionar estos temas. Por ejemplo, cuando pegas este cristal por delante de esto que puede ser una ducha, ¿cómo vas a resolver esa unión? Con silicona al final se te va a meter el agua. Estas cosas ya se ven en la maqueta y también esas obsesiones, ¿no? Como de que las cosas desaparezcan o que las uniones desaparezcan. Todos los pueblos de la ribera, en las puertas tienen estas cortinas para evitar la entrada de las moscas y pensamos que quizá esto le daría un tono como más doméstico. Unas cortinas con sus guías. Las suites del hotel planteamos con 2 espacios con esta zona de baño de agua intermedia, que aquí sí que planteamos un color. Estudiar en estas maquetas, collage, estos elementos de filtrado. Y entonces van llegando los momentos de concretar. Bueno, ¿qué es este abrevadero? ¿Cómo lo hacemos? Ahí vemos también que las piezas del mercado son como muy formales, como muy rígidas algunas, demasiado expresivas, otras imposibles de comprar. Y entonces nos proponen, con esta dinámica de las maquetas, que el herrero pues también puede hacer estas piezas, que si le damos unos dibujos, él puede, con las plegadoras, probar.
le damos un dibujo y nos proponen esta maqueta 1.3 de estos abrevaderos bañeras interiores. Este es el herrero Blas y Mónica. Y ahí empezamos a entender la lógica del plegado de sus máquinas y qué posibilidades hay de verdad de trabajar con este sistema. Y llega un momento que en el gobierno le dan una subvención al hotel para ser construido, pero el hotel tiene que ser construido en un año para acceder a estas subvenciones. Entonces, estas son las instalaciones ganaderas y la experiencia construida con este herrero. En este solar deciden hacer un prototipo, construir una maqueta 1:1 de 2 habitaciones tipo. Yo creo que eso fue un poco el éxito del proyecto, porque nosotros, antes de acabar de dibujar el ejecutivo, proponemos este prototipo y en base a los conflictos o a los problemas que nos encontramos en la construcción del prototipo, acabamos de dibujar y de diseñar el ejecutivo. También para ellos fue muy bien porque ellos probaban los industriales y los que funcionaban se quedaban y los que no funcionaban, pues... Pero sobre todo era pensar y comprobar la secuencia de personas que iban a intervenir en la obra, que no se fueran pisando unos a otros, que cuando entrara uno, hiciera su trabajo, se fuera y viniera el siguiente. Diseñar en este sentido. Construimos 2 habitaciones. Aquí pedimos un color de la chapa que nos gustaba, pues estos sistemas de chapa, un color que era medio tornasolado. Cuando nos llega la chapa para construir el prototipo, el color no tiene nada que ver. Se habían equivocado en la empresa con la numeración. Alguien había marcado mal la muestra que nos trajo al despacho. Tardamos un montón en llegar a este color especial y cuando llega ellos nos dicen que, bueno, pero es que, claro, estos sistemas, pues cuando la gente los pide tampoco especifica mucho los colores y es un sistema industrial que eso no es muy importante y que para ellos, bueno, pues era un error que tampoco tenía mucha importancia. Para nosotros era crucial. Ahí nos dimos cuenta que estábamos como forzando demasiado el material, que era un material muy sencillo, que lo estábamos complejizando. Necesitábamos construir el prototipo ya para terminar los dibujos y decidimos construirlo con la chapa más sencilla, más corriente, que es el color sílex, que es el que más se produce, que es este color, es un color arena. Es el más barato, el más económico y de alguna manera cuando lo vemos aquí funciona bastante bien con la luz, con los colores de la tierra y decidimos hacer el hotel con este color. Probamos todas estas picas, los muebles, diseñamos las camas, los tejidos, aireadores para permitir una entrada de aire pero controlada, todos estos elementos de control solar. Y esa es la planta definitiva del hotel. Con un acceso a través de una plantación de cerezos, una zona comunitaria con una plaza central más cerrada. Hacia este lado cocinas, comedor y una zona de eventos que se puede alquilar con su propio patio, almacén. Y hacia aquí unas habitaciones interiores con patios, esta plantación central, unas habitaciones exteriores con patio privado y estas habitaciones mirando hacia el paisaje. La piscina y un huerto que usan para la cocina. Pues esta es la secuencia de entrada con esta doble altura, la primera plaza, el patio y las habitaciones mirando al paisaje. Se tenía casi todo preensamblado y se ensambla en obra, con simplemente una losita de hormigón apoyada y esa estructura donde van primero estas grandes ventanales fijos. Como veis, es una estructura muy industrial, con el techo rojo, que es un requisito por los aviones de caza que pasan por encima. Tiene que ser rojo para que no les deslumbre. Y el detalle final de la construcción, con estos tacos de madera de pino maciza en los lugares de encuentro
de estas ventanas o estos... Ellos, con las maquetas a las ventanas, les empezaron a llamar las narices que salían del edificio, y ya seguimos con las narices. Y es simplemente esto, trabajar un material muy económico, muy sencillo, pero trabajado con mucho cuidado, ¿no? Cortando a inglete y puliendo muy finamente y ensamblado con mucho cuidado. La idea esta que veíamos antes, de las habitaciones. Finalmente, trabajamos con madera de embalaje, que este es el Visa Spruce, el abeto laminado, que es el más barato del mercado, que es una madera que tiene mucha veta, que los carpinteros se usa para cajas de embalaje, sobre todo, y los carpinteros nos decían que no, que eso es una porquería. Pero es un material que, bien trabajado por un carpintero, tiene un acabado perfecto y además aguanta sobre todo los golpes diarios, ¿no? Como tiene tanta veta y tanta textura. Como veis, un elemento, este mueble muy estudiado, que incorpora la neverita, que hace ruido, que hay que aislarlo. Pensamos, cuando uno llega hoy en día, tenemos todos estos elementos que hay que enchufar, tener enchufes a la vista. Este lugar donde uno se descarga y pasa a la zona de... Estas cortinas, diferentes cortinas, unas que paran el agua y otras que tamizan. Terminamos diseñando también estas piezas de lavamanos. Casi todas las habitaciones interiores tienen fuera como este lugar también de agua, esta especie de caldero. Y las suites son las únicas que tienen estos espacios más profundos para bañarse en el interior. Como veis, trabajadas para que más o menos ergonómicamente funcionen. Este es el prototipo. Esta es una foto del prototipo. Y estas otras exteriores que el herrero nos dice, bueno, pues los calderos, él sobre todo trabaja en calderería, hay como todos unos catálogos de calderos, de curvas, que son muy económicos. Nosotros estudiamos la manera más ergonómica que se podían ensamblar unos con otros y daban estas piezas. Esta es la habitación 22, solo hay una que tiene este elemento, este caldero exterior y vistas al paisaje. Estas son algunas fotos de Román Iñán también. La idea del patio y el pabellón. La ducha, pensamos que no fuera solo una ducha, que fuera bien amplia, de 1,10 por 1,10 m, y que cuando no te estás duchando, este banco sirviera también para la habitación. Como la unión de los materiales, que las baldosas no lleguen al límite, una baldosa con textura que cuando la cortas te genera muchos problemas de ensamblaje, pues que no llegue, que sea simplemente una lámina al final de la habitación. Bueno, estos elementos construidos por el herrero. Las habitaciones son todas iguales, pero todas diferentes. Y las ventanas son todas diferentes, diferentes profundidades, diferentes tamaños, diferentes vistas, sobre todo. En algunas, este espacio es la tercera cama, esta cama que a veces pide esta cama supletoria. Siempre un frutal en los patios. Aquí cometimos un error, que es como, ellos habían conseguido unas televisiones chinas perfectas que tenían internet, televisión, de todo, vídeos, que eran rectangulares, negras, perfectas, que encajaban. Y esto fue un error, porque plantear un agujero para un elemento tecnológico que va variando tanto, un agujero fijo en la arquitectura,
Lo que nos pasó es que después estas televisiones las pedimos y nunca llegaron. Nunca llegaron, y el último momento, cuando iban a inaugurar, salieron a comprar estas televisiones que por 1 centímetro no entraban aquí abajo y que no tenían nada que ver con esta voluntad que teníamos de que, por ejemplo, estar en la cama y que esto apareciera así como una interferencia. Esto fue un error. Y sobre todo esto, como habitar este paisaje duro, inhóspito, pero tan bello, con un punto de LED, sentirse protegido. En el comedor sí que propusimos un color. Lo importante que es la iluminación y el sonido en nuestros espacios, ¿no? Que el ruido que hay en España normalmente en los comedores, que no se puede ni hablar, o la iluminación, estas luces como esta que tengo aquí, ¿no? Que te da en la cara y cuando estás hablando con alguien te ciega. Buscábamos una luz casi de vela. Los suelos, estos suelos de la Bardena que habíamos visto, pensamos que igual el suelo podía ser un hormigón pulido con estos cantos rodados grandes. Se lo propusimos, unos cantos rodados que salían, a poco que excaves te salían estos cantos rodados, pero claro, había que ponerlos uno a uno para luego pulirlos con estas máquinas, bajando 1 centímetro. Solo llegamos hasta el comedor porque esto era carísimo. Muy bonito. Y el resto de las zonas comunitarias lo hicimos con piedra del tamaño que cabe en la mezcladora. Y la iluminación con unos simples rieles de cortina que permitan diferentes configuraciones de mesas y poder llevar la luz siempre encima de la mesa. Lo difícil que es también en España conseguir un restaurante con ventanas, si os fijáis. Normalmente siempre comemos en espacios encerrados. Un bar que fuera como un mercado. Y todo el tratamiento gráfico que trabajamos con La Mosca, un equipo de diseño gráfico de Barcelona, que propone esta tipografía de puntitos. Y lo desarrollamos también con cajas estándar de electricidad que son de color sílex. Aquí aprendimos que el sílex es un color que se aplica mucho en la industria. O sea que todo cuadraba, estas cajas tan sencillas con unas piezas que finalmente cortamos en láser para incorporar los LEDs, con la que hacíamos la señalítica de todo el hotel. Terminamos diseñando los muebles, estos rincones, estos espacios de rótula, estas grandes mesas, taburetes. No encontrábamos taburetes anchos, cómodos en el mercado. Si los encontrábamos eran excesivamente caros como de diseño. Decidimos diseñarlos, construirlos con el herrero y con tapiceros y este espacio diagonal. Y finalmente también nos atrevimos hasta con las butacas, con la plegadora. Y esta es la configuración final. Entonces, al final era, bueno, entonces, ¿cómo delimitamos este espacio? Porque la valla, ¿no? Estas habitaciones que miran al paisaje no pueden tener una valla delante. Y todo este tema de los setos que nos paraban el aire eran muy caros, mucho mantenimiento, tardarían mucho en crecer. Entonces vimos que en la zona existían estas cajas de metro por metro para recopilar la verdura. Y estas cajas, cuando pierden un poco la estabilidad, las reciclan y las destruyen. Entonces, conseguimos una persona que tenía toda esta partida de cajas, que hacen metro por metro, a 20 euros cada caja. Las probamos, una encima del otro, el viento no las tumbaba, dejaba pasar el aire también, no necesitaban cimientos. Esto es lo que se encuentra uno por la zona. Aquí dejan secar las cebollas, y, como veis, apilados de hasta 9 metros. Te las encuentras a veces así, abandonadas. Y decidimos cerrar toda la parte hacia la calle y hacia el viento con estas cajas. Esto generaba el garaje, el parking de entrada, hacia el acceso.
espacio de entrada, la plaza central, con este elemento de agua y estas guirnaldas como de fiesta, de paso. También queríamos que este lugar fuera un lugar no solo para turistas, digamos, sino que se incorporara dentro del imaginario colectivo de la gente de la zona. Y es un lugar que está muy usado, la gente va y se casa y se saca fotos y van a cenar. Estas plazas que se generan, estos rincones entre las piezas,